Arrancamos ya. Buenas tardes a todos. Este es el segundo de los diálogos que tenemos en un grupo informal de personas preocupadas por el mundo en el que vivimos. El primero que tuvimos fue un diálogo con Antonio Turiel sobre su libro Petrocalipsis, y hoy por la tarde queríamos tener, os voy a pedir a todos que silenciéis los micros si no lo habéis hecho ya, ¿de acuerdo? Eso es. El segundo de los diálogos que tenemos, que lo vamos a mantener con Alicia y con Antonio Valero. Y vamos a hacerlo con un tema que, si bien el que nos planteaba Antonio nos parecía también incómodo, os aseguro que este tema que vamos a dialogar esta tarde tampoco va a ser especialmente suave. Para empezar, decir que el libro con el que vamos a dialogar, que ellos han escrito, se llama Thanatia, ya haciendo una referencia a esta palabra tan antigua, ¿no?, que hace referencia a la muerte. Yo no voy a quitar tiempo, como ellos nos van a contar de qué va el libro, y luego nosotros vamos a tener la posibilidad de dialogar con ellos, vamos a abordarlos. Tampoco hace falta que presente quiénes son ellos dos, o sea, que son sobradamente conocidos, pero sí deciros que pertenecen los dos, están incardinados en la Universidad de Zaragoza, llevan estudiando muchos años, Antonio más de 25 y Alicia más de 15, pues todo lo que tiene que ver con los temas de los límites, la energía, los minerales, parte de lo que va a salir hoy esta tarde en la reunión. Así que muchas gracias a todos por estar con ganas de dialogar y todo vuestro. Alicia, pones la presentación y doy una pequeña introducción. Mientras la vas poniendo, sí, os voy comentando y así de esa manera pues ganamos tiempo. Esencialmente tenemos unas cuantas presentaciones que hemos dado en muchos foros, pero la verdad es que cuando me lo propuso Federico, pues me vino a decir que erais un grupo de amigos preocupados por los problemas, digamos, de fondo vinculados a la sostenibilidad, y me animó mucho, y de hecho le pedí un poco más de tiempo para preparar mejor la charla, porque no se trataba de repetir lo que hemos explicado otras veces, sino más bien reflexionar sobre el libro y sobre este libro, que es un resumen y una divulgación del libro que escribimos para el Imperial College en el 2014, que es un libro más de base de termodinámica, y este, sin embargo, es más de divulgación. Y esto fue una idea que creo que fue Adrián Almazán quien se vino a nosotros y nos dijo: oye, pues podríamos hacer una entrevista y entonces podríamos hacer un libro sobre divulgación, porque el propio Jorge Richman dijo que tendríamos que traducir el libro de Thanatia, el original. Claro, traducir un libro que tiene 700 páginas al castellano, y además con la evolución que hemos tenido, pues hacía que teníamos que escribir otro, no podíamos simplemente traducir el anterior. Entonces decidimos hacer este de divulgación, y luego otro que hemos hecho y que en este mes saldrá, que es ya, digamos, una actualización del libro de Thanatia, y este está escrito en inglés y esperamos también que hemos hecho la traducción al inglés y al castellano. Bueno, pues la idea de esta presentación es que primero lo vamos a hacer entre Alicia y yo. Es decir, ni ella ni yo, sino ambos, para de alguna manera que cada uno tenemos nuestros, digamos, énfasis. Y vamos a llevar, dentro de lo que cabe, porque mucho tiempo no tenemos, dentro de lo que cabe, agarrarnos al índice del propio libro este. Es decir, que no queremos hablar de lo general, sino más bien hablar del libro, en cuanto a que los mensajes que hay en el libro son mensajes que son mucho más sociales que científicos, pero evidentemente basados en la ciencia. Así que la idea es que vamos a ir, diríamos, por capítulos, haciendo un resumen rápido, pero no se trata de hacer capítulos, sino decir el libro, sino más bien reflexiones sobre cada uno de los capítulos. Así que, Alicia,
si quieres empiezas tú y, Sí. y cuando termines entro yo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación y vamos allá. La primera parte, pues queríamos daros una perspectiva sobre cómo estamos, cómo están los recursos minerales en nuestra sociedad. Y bueno, esto se basa en estudios que hemos hecho a lo largo de muchos años. Parece que ahora está de moda, pero bueno, es un problema que viene ya de muy lejos. Y para ilustrar esto es importante bueno, pues saber que poco a poco vamos a utilizar más materiales para las nuevas tecnologías. Y aquí esto lo podemos ilustrar a través de la diferencia de recursos minerales que se utilizan para la construcción, que no para el uso, para la construcción de una central térmica convencional, como por ejemplo la de Andorra, o el equivalente en energía, en un gigavatio de potencia, de aerogeneradores. Entonces, según nuestras cuentas, necesitamos 25 veces más de materiales para construir un gigavatio de potencia eólica que de uno convencional. Sin embargo, no solo la cantidad es importante, que lo es, sino también la calidad, el tipo de materias primas que estamos utilizando. Así que mientras que para la central térmica estábamos utilizando cemento, acero, cobre, ahora para la eólica entran en juego nuevos elementos que para algunos resultarán difíciles o hasta complicados de pronunciar, como el disprosio, el neodimio. También entra, por supuesto, el níquel, el aluminio o el cobre. Y resulta que la eólica no es de las más preocupantes. La fotovoltaica de nuevas tecnologías, como la de capa fina, pues contiene elementos tan escasos como el galio, el selenio, el indio, el germanio o también el telururo de cadmio. Y la fotovoltaica, a su vez, no es la peor. El vehículo, y en especial el vehículo eléctrico, es una auténtica mina con ruedas. Hablaremos del vehículo un poco más adelante. Y no hay que ir al vehículo, a la energía renovable, no, es que tenéis un tesoro todos vosotros en vuestro bolsillo, porque un teléfono móvil tiene más de 30 elementos químicos. 12 están amenazados en cuanto a que son extremadamente escasos y otros que también son escasos serán críticos si su demanda sigue aumentando. Y por no mencionar elementos conflictivos como el cobalto, que se extrae en zonas pues, que están ocasionando unos problemas sociales y ambientales tremendos. Así que, bueno, aquí esto ilustra el problema de la función exponencial, que hoy no vamos a hablar de ella, pero que creo que en este foro lo entendemos todos, y es que estamos aumentando no solo la cantidad, como he dicho, sino también la variedad de los elementos que estamos utilizando hoy en día. Y podemos decir que realmente hoy por hoy nos encontramos en la era de la tabla periódica. Para el 2050 se espera que haya 2 millones de vehículos eléctricos y autónomos, con todas las necesidades de materiales que eso requiere. Un vehículo convencional, hemos estudiado esto con SEAT y estamos apoyándoles en el ecodiseño de sus vehículos, necesita 52 tipos diferentes de metales, que hoy por hoy prácticamente solo se recicla el acero y de mala calidad. Bueno, pues en definitiva, ¿esto qué implica? Pues implica que esa dependencia energética que tenemos hoy en día y que se quiere eliminar y que por supuesto hay que hacerlo pues para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y por supuesto el cambio climático, bueno, pues va a implicar que vamos a tener una dependencia brutal de materiales y esa dependencia de materiales va a ir en aumento a medida pues, que se desarrollen esas nuevas tecnologías renovables, pero no solo las renovables, sino también las tecnologías digitales. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues implica que estamos extrayendo exponencialmente más cantidad y variedad de recursos de la Tierra. En un mundo finito no podemos crecer indefinidamente porque existen una cantidad finita de recursos minerales
y eso implica que nos estamos acercando poco a poco al pico de producción de muchos de esos minerales. Vamos a reflexionar más adelante sobre que el desarrollo no tiene por qué ser crecimiento y que desde luego el desarrollo tiene que ser equitativo. Bueno, pues partiendo de la base de que tenemos unas cantidades de recursos que son finitos y que estamos extrayendo de forma exponencial esos recursos, pues hemos hecho una serie de evaluaciones considerando pues, cuántos de estos elementos se van a utilizar para la eólica, para la fotovoltaica, para la solar térmica de alta temperatura, para el vehículo eléctrico y para el resto de sectores. Y hemos determinado que de aquí al 2050, pues la demanda de todos estos elementos podría ser mayor que las reservas. Y hablamos de la plata, del cadmio, del cobalto, del cromo, del cobre, del galio, el indio, el litio, manganeso, níquel, plomo, platino, teluro o zinc. Nada menos. Es decir, una multidependencia de recursos minerales que son extremadamente escasos. Y nos preguntamos, ¿hay suficientes minerales concentrados en la naturaleza para abastecer esta demanda creciente? ¿Podemos vivir del reciclado? Y si es así, ¿cómo? Bueno, aquí vemos una imagen que se publicó hace unos años. Es la tabla periódica algo desvirtuada en función de la cantidad de elementos que estamos empleando y aquí veis, por ejemplo, los que se incluyen dentro del teléfono móvil. Bueno, pues nosotros pensamos desde la perspectiva de la termodinámica que al menos podemos dar algunas pistas sobre cómo estamos primero extrayendo esos recursos, haciendo una evaluación y también de qué forma tendríamos que encarrilar este consumo de materiales y de recursos desaforado pues para volver a las sendas de la sostenibilidad. Y si quieres, Antonio. Sí, bien, tendrás que ir pasándolo tú, evidentemente. Sí. Bien, entonces, la primera parte, en el primer capítulo hemos hablado del problema de los minerales, pero lo que, este libro es un diálogo continuo entre Adrián Almazán, que nos entrevistó, y Alicia y yo, pues entonces él quería que diéramos nuestro punto de vista acerca de la situación de la economía y qué impacto tenía lo que habíamos hecho sobre esa visión alternativa de la economía, si se puede llamar alternativa, por lo menos, digamos, adicional a los conocimientos que se tienen. Pues bien, sobre esto, si pasas a la siguiente, voy a comentar cosas como internalización de los costes, el concepto de beneficio y destrucción natural, el problema de la escasez y luego una serie de reflexiones y problemas vinculados al tema de cómo se puede contabilizar y qué se está haciendo en la contabilización de los materiales. Bien, pues la siguiente, hay un tema fundamental para nosotros y es que hace ya más de, en el año 86, fui a Estados Unidos en la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos y propusimos la idea de una teoría general del ahorro de exergía. Entonces, esta teoría lo que venía a decir, al final se llama termoeconomía, que luego la describiremos un poquito más, se basa en la idea de coste. Ya no es un tema de cómo ahorramos energía, pues evidentemente rebajando los costes de la energía y por tanto también los consumos de la energía. Entonces, el concepto de coste desde nuestro punto de vista es algo que cuantifica las pérdidas de recursos experimentadas para producir algo. Pues bien, pues cuando hablamos de las ideas de recurso, de producción y de residuo, siempre las relativizamos a unos límites de análisis, pero unos límites de análisis que hace que todo sea relativo.
Sin embargo, nosotros nos planteamos, ¿y cuál es el último recurso? Y además, ¿cuál es el último residuo? Y fijaos, el primer recurso es un recurso natural, evidentemente. ¿Y qué es el residuo final? El que va a la naturaleza. Es decir, que vamos de naturaleza en recursos a residuo que la utilizamos la naturaleza como un vertedero. Así que ambos no podemos evaluarlos en términos monetarios. Lo que sí sabemos es que el planeta le costó millones de años en formarse y que los residuos están dañando a la biosfera. Y esto, ¿cómo se cuantifica? Pues no se puede cuantificar con dinero, porque nunca reflejarán su auténtico valor. Solo la física puede acercarse y de una manera muy tímida para decir un poco más que la economía. Por tanto, el coste de los productos es relativo a los límites de análisis y al indicador que elijamos para cuantificar los recursos y los residuos. Ya no me sirve el dinero, lo pongo en duda el dinero. Pues bien, el coste, como hemos dicho, pues cuantifica las pérdidas de recursos. Entonces, ¿cómo lo hacemos hoy en la economía normal? Pues lo que hacemos es le pagamos al propietario, entre comillas, propietario que puede ser pues, a los habitantes indígenas de una determinada zona, en forma de impuestos, etcétera, etcétera. Pero no le pagamos a la naturaleza, le pagamos a las personas por los recursos. Entonces, o sea, resulta que la naturaleza nos da los recursos gratis. Y fijaos que arbitrariamente le damos un valor nulo también al último recurso que depositamos en la naturaleza. Es decir, lo que ya sale fuera ya no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de todo, y por tanto no es mi coste, es el coste de quien lo tenga que pagar. Pero sin embargo, queremos siempre obtener beneficios cuando hacemos algo. Y entonces nos viene, pues no sé, la legalidad y nos dice, pues no, es que ojo, que tú tienes que pagar tanto por el CO2 que emites o por la contaminación que produces o lo que sea. Y entonces nos ponemos a discutir, asumimos algunos costes, pero siempre que podamos externalizamos el resto. Bueno, la termodinámica es insistente. Tú le puedes engañar a la gente, pero a la física no. Cada vez que realizamos algo, destruimos recursos. A esa destrucción la llamamos irreversibilidad. Irreversibilidad porque no podemos volver atrás una vez que hemos tirado el CO2 a la atmósfera. ¿Cómo lo recogemos? Y si hacemos un esfuerzo, ¿qué beneficio, qué capacidad tenemos de hacer una recogida seria de todo lo que estamos tirando? En definitiva, irreversibilidad es, no digo que sea lo mismo, pero implica una idea, y es la idea de destrucción natural. Así que a todo beneficio económico os digo que se asocia una irreversibilidad termodinámica. Es decir, esto es el yin y es el yang. No hay ninguna actividad económica, ni siquiera física, hasta la idea de comer o la idea de vivir, que no estemos haciendo destrucción de recursos naturales y, por tanto, actuando irreversiblemente. Entonces, es evidente que la economía lo que dice es que cuanto menos internalicemos los costes de los residuos y los recursos, más beneficio. Y entonces el objetivo es, digamos, oye, que lo paguen los demás, si podemos. Pues bien, este tema, aquí tenéis una pequeña gráfica en la cual simplemente es la producción, recursos, residuos, productos. Y así que el coste de los productos siempre es igual al coste de los recursos más lo que nos cuesta pagar por los residuos. En la siguiente seguimos con esta idea y hay una idea también, y es que si la termodinámica es insistente en la irreversibilidad, ¿dónde están los límites de los recursos planetarios en la evaluación monetaria? ¿Dónde se ponen cuentas a los límites de los recursos planetarios? Porque daos cuenta, en esta gráfica que hemos visto, está metida dentro de un planeta y al final los recursos se convierten en productos y en residuos, pero los productos al cabo de poco tiempo
y digo tiempo geológico es casi nada, los productos los convertimos en residuos. De tal manera que estamos convirtiendo los recursos naturales del planeta en residuos. Este es el resultado final de nuestra economía desde un punto de vista, digamos, planetario, en el sentido espacial y geológico en el sentido temporal. Continuamos en la siguiente y entonces la cuestión es que veis en esta pequeña gráfica que del planeta prístino que teníamos, que teníamos todas las minas y tal, estamos extrayéndole sus riquezas, las convertimos en ordenadores, en iluminación, en teléfonos móviles, en Internet de las cosas, lo elevamos a la tecnosfera y por tanto los concentramos, esto parece positivo, pero al cabo de 2 años, oiga usted que no me sirve mi ordenador porque ha venido otro, mi teléfono móvil tampoco, etcétera, etcétera, y entonces lo que hacemos es los tiramos muchas veces a un vertedero, otras veces a la atmósfera, otras veces simplemente nos los quedamos en casa porque nos da vergüenza tirarlos a un vertedero. Pues bien, el planeta poco a poco está pasando de un planeta prístino a un planeta absolutamente degradado, y eso es una cuestión de tiempo, más o menos temporal, pero es una cuestión de tiempo. Entonces, uno se plantea, no, Alicia, quédate en la anterior aún. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Todo el mundo ahora se supone que es ya las palabras que poco a poco se van degradando. También las palabras se degradan, no solamente los materiales. Entonces, que todo el mundo ya está haciendo sostenibilidad. Está haciendo todas las empresas del IBEX memorias de sostenibilidad, que son greenwashing total. Pero en cualquiera de los casos, oye, hacen lo que pueden. Muy bien. Yo ni los critico demasiado, ni los alabo, por supuesto, pero por lo menos celebro el gusto de que las memorias de sostenibilidad las hagan las empresas, aunque tenga que ser por ley. Pero ¿y los estados? Los estados, ¿dónde habéis visto que haga una memoria de sostenibilidad cuando presenta las cuentas al final? ¿Dónde están? Y son los mayores responsables del patrimonio natural que tenemos en el país. Entonces, no estoy hablando de España, estaría hablando del mundo. No hay memorias de sostenibilidad de los estados. Esto es un escándalo. Pues bien, las Naciones Unidas han desarrollado un sistema que es el SEA, el System for Environmental and Economic Accounts. En principio es un tema muy interesante y que nosotros lo acogimos con una gran satisfacción de decir, hombre, por lo menos ya se están preparando los países para hacer esas cuentas de los materiales, del agua, de la destrucción, de la contaminación, etcétera, etcétera. Pero seguimos haciendo el PIB porque los mismos que hacen las cuentas del PIB, en teoría, son los que tendrían que hacer las cuentas del SIA, del System for Environmental and Economic Accounts. Bien, si sigues, Alicia, un poco, volvemos a la idea de la enorme necesidad de que estamos gastando tanto que estamos ya fuera el número de tierras que necesitamos. En el año 2019, ya era el 29 de julio, ya nos ha dado la tierra todo lo que nos tenía que dar. En estos momentos, 1,7 tierras. No hace falta que lo expliquemos esto porque creo que, digamos, tenemos una audiencia muy prestigiosa, así que creo que estas cosas son bien conocidas. Pero ya veis, el comportamiento exponencial se da en la explotación de todos los recursos naturales, en todos. Esto es un comportamiento general y la depredación de la naturaleza crece a un ritmo que es tan enorme que un 3% anual de destrucción de recursos significa que en los próximos 30 años, es decir, en una generación, estaremos consumiendo el doble de naturaleza.
y a su vez en esos 30 años habremos consumido lo mismo que en toda la historia de la humanidad. Esto es una barbaridad. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo estas cuentas se hacen o no se hacen? Bueno, pues esta idea del SEA es que, con todas las buenas voluntades, pues las Naciones Unidas se pusieron a hacer estos análisis, dan una estructura, una organización, que si el agua, que si la energía, los minerales, la madera, el suelo, etcétera. Pero, ¿cómo se valora? Bueno, convierten todo toneladas a términos monetarios. Entonces, todo al final se convierte en que perdemos dinero. Y de esa manera nos quedamos tan tranquilos, porque decimos, bueno, el dinero, no, pero no hay ningún problema, porque lo ponemos a dinero del año 2020. Es que no me sirve. No me sirve, porque hay determinadas cosas que no son, que yo no puedo fragmentar la naturaleza en distintos pedazos y entonces a cada uno asignarle un valor económico y decir, pues hemos perdido tantos miles de millones de dólares en esto. No es suficiente. Además, para ser, digamos, rigurosos desde un punto de vista económico, pues le dicen el net present value. Y entonces con el net present value ya lo hemos resuelto todo, ¿no? Pues bien, la siguiente, vamos un poco a un análisis. Sigue en la siguiente y así voy más. No, ahí. Espera, la anterior. La anterior. No, una que pone los drawbacks, Alicia. Sí, pues ahí, lo que digo, se divide la naturaleza en assets, en asientos. Hombre, también se basan en métodos de precios de mercado. Hombre, se utilizan cuentas físicas sin homogeneidad en las unidades. Y muchas más cosas que se podrían decir. Pero a pesar de todo, no soy excesivamente crítico con el tema del SEA, porque, digamos, es empezar para desarrollar las cosas. Lo que me preocupa es que los países no se lo están tomando en serio. Esto en el año 2011 se empezó y posiblemente incluso hemos dado alguna charla con economistas, a lo mejor no eran los apropiados, pero desde luego poco decían del SEA que se explicara a la gente y que de alguna manera se calculara, porque necesita lógicamente una gran cantidad de datos. El asunto es que incluso eso es, digamos, un poco valioso. Y hay una cuestión para cerrar este capítulo, y una cuestión es la siguiente. Fijaos, antes hablaba de que en un país como España, pues no hay una memoria de sostenibilidad del propio país. O sea, se termina el año y entonces ya se han olvidado. Se aprueban los supuestos previos, pero se olvida la gente de qué hemos hecho, cómo hemos ganado. Hombre, ha habido unas quemas de bosques, también ha subido el PIB porque precisamente ha dado trabajo y se ha dado trabajo, así nos va mejor. Pues bien, el SEPRONA, Servicio de Protección a la Naturaleza, señores, eso es una visión de fin de tubería. Lo que comentamos en el libro es que habría que llamarle el SERENA, el Servicio de Reposición de la Naturaleza. Devolver a la naturaleza lo que le hemos dañado. Y entonces lo que cambia, tanto en el SEA como en las memorias de sostenibilidad, como en el concepto, digamos, de la política ecológica de un país, lo que tiene que hacer es aprender a reponer los costes naturales que han supuesto ese beneficio económico que nos ha dado la naturaleza. Es decir, cambiar completamente la idea de imposición. En vez de que el trabajo que es escaso
y hay mucha demanda de trabajo y además le meten impuestos, ir a la idea de, en vez de pagar por el IVA, habría que pagar por el IDA, impuesto a la destrucción acumulada. Es decir, cuanto más destruyes, más tendrías que pagar. Y esto, desgraciadamente, pues no se está ni planteando. Hay en algunos colegas a nivel internacional que lo están diciendo con las ideas muy claras. Seguimos en el siguiente. La idea es, en el siguiente, es cómo fuimos de la economía a la termoeconomía. Bien, la palabra termoeconomía ya entendéis lo que significa. Pero hay una cuestión, aquí es el contenido, algunos de los contenidos, que tengo que ir un poco rápido. Alicia, avísame por si acaso me voy demasiado. Aquí nosotros nos planteamos que la termodinámica es como la economía de los materiales. Y vamos a tratar de desarrollar eso. En primer lugar, hay una cuestión que, aunque parezca sorprendente, la economía no plantea, aunque en su momento era así, la economía, el oikos, la gestión de la casa, pues bien, resulta que desde un punto de vista de los materiales no hay esa sensación de escasez. Todo lo contrario. Oye, que es que aquí hay minas, aquí hay planeta suficiente y no tenemos que preocuparnos en absoluto de que vaya a faltar, porque la geología, bueno, es que está desconocida por la cantidad de materiales que existen. Pero fijaos, no valoramos aquello que nos resulta difícil de alcanzar. La improbabilidad de encontrar las cosas, luego lo veremos con Tarnatia, hace que las cosas son valiosas y se distingue de lo común precisamente porque son escasas, porque son difíciles de ver. Ahí tenéis el de ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos, un individuo así singular. Bien, pero hablando de cosas serias, no es lo mismo disponibilidad que abundancia. El cobalto, ha comentado Alicia, se obtiene de minas en el Congo. Pero también, y esto es lo curioso, se obtiene como un subproducto de la minería del níquel, de los sulfuros de níquel. Cuando uno tiene una mina de níquel, pues le aparecen cantidades pequeñas pero importantes de cobalto. El cobalto es uno de los elementos más raros de la naturaleza, pero mira qué casualidad, que cuando abres una mina de cobalto, o perdón, de níquel, te aparece el cobalto. Y entonces, una cosa es que el cobalto esté disponible y otra cosa es que sea abundante. El cobalto lo hemos utilizado históricamente. El otro día estuve en una reunión para hacer proyectos de investigación para defensa y tal y cual, que nos invitaron a la Universidad de Zaragoza a hablar de esto, y decían, los militares están muy interesados en el nitruro de galio. Digo, estos tíos no se han enterado lo que es el galio. El galio es, igual que el cobalto, un elemento rarísimo que solo aparece en los barrillos de la producción de aluminio. Y entonces le están dando un valor militar, no en el sentido de que dependamos de él, sino al revés, de decir, oye, que es que hay que desarrollar muchas cosas con el nitruro de galio. Por favor, no se han enterado. Continúas. Y entonces hay notables economistas ecológicos que han hablado de la termodinámica como una necesidad de base de la economía. Ahí tenéis a Hermann Daly, que fue discípulo de Nicolás Georgescu-Roegen, que dijo, la primera y la segunda ley de la termodinámica deberían de llamarse la primera y segunda ley de la economía. ¿Por qué? Porque sin ellas no habría escasez, y si no hay escasez no hay economía. Así que si pudiésemos crear indefinidamente la energía, no habría escasez ni contaminación. Y la segunda ley, que está relacionada con la degradación, se podría decir que todo se puede reciclar indefinidamente, porque como tenemos energía para todo, no hay ningún problema. Es decir, si no hay escasez de energía, no hay problemas de nada. Bien, continúas, Alicia. En el año 91 estuve con don Nicolás
George Skurregen, una persona que para mí creo que es uno de los, el iniciador de la economía ecológica en el mundo y que se mereció el premio Nobel, pero sus colegas economistas lo vetaron, me lo dijo personalmente, y estuve discutiendo la teoría que habíamos desarrollado con él y discutiendo y comentando su punto de vista y tal. Y bueno, me dijo así, la ley de la entropía emerge como la más económica en naturaleza de todas las leyes naturales. El proceso económico y la ley de la entropía es solo un aspecto de un hecho general mayor. Esta ley es la base de la economía, de la vida en todos los niveles. Personalmente me lo comentó. Pero fijaos, desgraciadamente, y no se trata de criticar a nadie, sino se trata de decir un hecho. La termodinámica, la entropía, es difícil de entender. Es difícil de entender. Sí, todos decimos, estamos consumiendo materiales de baja entropía y los estamos tirando a materiales de alta entropía. Sí, pero convertirlos en números. Es que no hay manera de convertir en números. Y si no convertimos en números, no convertimos en cuentas. Y si no tenemos cuentas, pues simplemente descontamos esos mensajes para digamos, el core de la economía. ¿Continúas, Alicia? Y entonces, fijaos, ¿qué dice la primera ley? Bueno, la primera ley sabéis que es que la energía ni se crea ni se crea ni se destruye. Bien, pero eso significa que si no se crea ni se destruye, la misma energía que teníamos en el Big Bang la tenemos hoy, la misma. Y aunque os parezca sorprendente, cuando estamos utilizando 1 kilovatio hora, ese kilovatio hora ya existía en el Big Bang. Es que los kilovatios hora no desaparecen, lo único que se degradan. Ah, pero mirad, el dinero lo podemos imprimir de la nada. Hoy mismo estaba escuchando que el dinero, oiga usted, que se han pasado en imprimir euros y entonces se puede ocurrir que haya inflación. Así que, por si acaso no imprimamos muchos euros. Los que sois economistas, desde luego lo podéis decir mejor que yo, así que no voy a pontificar sobre esto y sé que me podéis criticar en estos temas desde un punto de vista económico mejor que lo que podamos decir nosotros. Pero estamos hablando de termodinámica. La segunda ley nos dice que todo irá a peor. Muchachos, compañeros, amigos, hace 1 hora erais 1 hora más jóvenes, ya nunca seréis tan jóvenes. Ese es el segundo principio de la termodinámica. Es decir, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a peor. Y ese peor se puede medir con un concepto que se llama irreversibilidad. Así que es lo que yo decía antes, la actividad puede generar beneficios, pero siempre destruye recursos. Por tanto, en un planeta con recursos limitados, un crecimiento infinito es imposible. Esto lo dice la física como un corolario a la propia termodinámica. Adelante. Con José Manuel Naredo, que seguro que muchos de vosotros lo conoceréis, gran amigo nuestro y de Federico, hace ya unos cuantos años escribimos un libro que se llama Desarrollo Económico y Deterioro Ecológico. En él yo había trabajado bastante en temas de la relación entre los costes físicos y los costes económicos y había desarrollado una serie de curvas para distintas sustancias que se producen. Y al final hablamos de que, oye, pero si esto es generalizable. Y se nos ocurrió la idea de llamarle la regla del notario. Fijaos, en la construcción de una casa, los mayores consumos energéticos tienen lugar en los materiales de obra, en excavar, en el cemento, en el acero, en el aluminio, en los ladrillos, etc. Es decir, y esa parte es la que menos cuesta por unidad de energía consumida. Y al final del proceso, el esfuerzo energético que hay que hacer para firmar la escritura
es el más costoso. Es decir, el señor notario, por poner su firma, se lleva el 10% de todo el coste que tiene el edificio que hemos comprado o la casa que hemos comprado. Esto significa que hay un desacoplamiento total entre lo que es coste energético y coste económico. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues, por ejemplo, ahí tenéis el caso del papel, que el papel no vale nada hasta que no empezamos a escribir un libro o simplemente escribir algo. No vale nada. Cuando empieza a ser valioso es cuando empezamos a darle valor por el contenido informativo que tiene. El caso de una botella de plástico, pues casi es lineal. En el pan, antes casi era lineal. ¿Por qué? Pues porque el pan ahora ya lo hemos hecho tan sofisticado que podemos encontrar desde barras de 30 céntimos hasta barras de 2 o 3 euros. Pero la idea fundamental es que hay un desequilibrio entre lo que es la naturaleza, el coste físico de las cosas y lo que es la sociedad, que es el coste económico de las cosas. Entonces, no podemos decir que tenemos que hacer una economía que simplemente cambiando los dineros por toneladas equivalentes de petróleo ya tenemos hecha una termoeconomía. No, hay que empezar desde la termodinámica. Y en todo caso, terminar diciendo hasta qué punto es parecido o igual lo que tenemos con lo que hemos obtenido con lo que se ha obtenido por parte de los economistas. Bien, Antonio, esto nos lleva... nos quedan 15 minutos para lo que tengáis que hablar entre Alicia y tú, para que calcules. Muy bien, pues voy rapidísimo. Entonces desarrollamos la idea de contabilidad exergética. Contabilidad exergética, ¿qué es el concepto de exergía? Pues es muy fácil. Es simplemente la energía que le podemos sacar a un sistema para producir un efecto útil. Si dejáis que la pelota caiga, caerá irreversiblemente y entonces alcanzará un estado muerto. Pues bien, ese estado muerto de esa pelota que cae hasta que no puede seguir es un proceso de que ha perdido el MGH, es decir, ha perdido. Todo eso es una irreversibilidad, una energía que se ha perdido sin producir ningún efecto útil. Esto, lo que está concentrado, se diluye. Lo que está una cerilla, si yo la enciendo, se quema y se pierden los elementos. Algo que está caliente se enfría, algo que está frío se calienta, algo que está arriba baja. Es decir, todo lo que se aleje de un estado muerto, que es el ambiente, tiene exergía. Pues entonces, calculando la exergía que se puede calcular, entonces podemos obtener una teoría vinculada a la exergía de los minerales. Aquí tenéis una cosa muy clara y no lo quiero entrar en detalles, pero la idea es que antes de hacer cualquier análisis, nosotros buscamos datos y vimos que, por ejemplo, para obtener el zinc, a través de todas las minas del mundo, se ve que cada vez hay menos concentraciones mineras importantes y cada vez más consumo de energía. Esto sería en el zinc, en el oro, en el cobre, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente consumimos más energía, sino que además las minas cada vez van perdiendo, digamos, concentración. Bien, y se agotan y tienen unos picos como los picos del petróleo. No voy a entrar en esto porque no nos da tiempo. Pero ahí tenéis todos los picos para el antimonio, cadmio, cobalto, grafito, indio, níquel, tántalo, etcétera, etcétera, que lo hemos analizado sobre los recursos que hay. Y el mensaje es que antes de que termine el siglo XXI, antes de que termine, habremos alcanzado el pico de prácticamente todos los recursos. Bien, os habréis dado cuenta últimamente que las materias primas de repente han empezado a subir de precio. No es porque nosotros lo hayamos dicho, o no lo sé, pero lo que sí que parece claro es que hay una especulación sobre las materias primas críticas, que todas aquellas cosas que se decían de que van los precios cada vez a más barato, de eso nada, vamos a más caro. ¿Continúas?
Bueno, pues entonces nos planteamos, mirar la bolita. La bolita llega a un estado muerto. La Tierra también puede llegar a un estado muerto si seguimos extrayéndole todo. Y entonces dijimos, ¿cómo es Tanatia? En el libro que he comentado con José Manuel Naredo, planteamos lo que le llamaba la sopa crepuscular. Y entonces el tema de la sopa crepuscular, que lo hicimos en el año 99, se convirtió, después de varias tesis doctorales y estudios, lo convertimos en Tanatia, que es ya no un concepto, sino es una fijación, digamos, termodinámica bien definida. Continúas un poco y entonces un nuevo concepto. Bueno, sigue en la siguiente y déjalo ahí. Entonces, fijaos, imaginaos que yo quiero producir cobre y me voy a una mina en Chile y digo, en las minas de Chile es el 0,6% de la calcopirita tiene cobre. Pues bien, desde la calcopirita hasta el cobre puro yo he gastado una energía, unos kilovatios hora. Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo no tuviera esa calcopirita y resulta que tuviera que ir a las piedras de la calle y extraer de esas piedras de la calle un kilo de cobre? Evidentemente, os puedo decir que las piedras de la calle tienen cobre y tienen más cosas. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es simplemente meter más energía para conseguir obtener el cobre puro. Bien, pero ¿cuánta sería de más? Pues ahí lo tenéis. Fijaos, la parte de la derecha, calcopirita a cobre, es el coste de exergía, la cantidad de exergía necesaria para obtenerlo. El de la izquierda, desde la roca, no desde la roca, desde la piedra de la calle hasta la calcopirita, que es un concepto imaginario, pero a pesar de todo tenemos tecnología para ver cuánta energía se necesita para ir de allí a allí. Pues bien, esa es un coste que nos da la naturaleza cuando nos da una mina. Si encontramos una mina, mira, estamos felices, resulta que ya me ha hecho ese proceso de concentración la naturaleza. Pues bien, el resultado es esa gráfica que tenéis arriba, que si a la derecha es la ley de mina, el cobre puro, estamos a la derecha. Y conforme vamos bajando, estamos hablando de un proceso, digamos, en un eje de abscisas logarítmico, 10 va a menos 20, 10 va a menos 19, 18, menos 12, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la zona verde es donde están las minas, en la zona amarilla es donde están los vertederos y en la zona roja está lo que nos pasará en el futuro. Cada vez que extraemos nos vamos acercando hacia Tanatia. Entonces el concepto de rareza es muy claro, es la suma de la energía necesaria para ir desde la mina hasta el cobre puro y añadirle lo que nos costaría ir desde Tanatia hasta la mina. Entonces, esas dos es el concepto de rareza. Evidentemente, esto se dispara muchísimo y entonces hace que aquello que sea raro sea muy costoso, tenga muchos kilovatios hora que nos ha dado la naturaleza gratis. Y aquello que está bastante en exceso, abundante, por ejemplo el silicio, pues entonces no va a ser tan caro como el silicio en estos momentos. Bueno, en el silicio porque no es raro. Entonces el concepto de rareza está relacionado con kilovatios hora necesarios para extraerlo desde las piedras, desde la naturaleza. Bien, continuamos rápidamente y os digo, eso que veis en la tabla periódica en color rojo son los elementos que tienen una rareza de, bueno, más de 10.000 gigajulios por tonelada. No quiero explicaros cuánto es eso. Es una auténtica salvajada. Bueno, pues esto, curiosamente, algunas de las cosas coinciden con lo que, mira que en el año 2021 van los de la Agencia Internacional de la Energía y dicen esto. Claro, como ellos tienen
autoridad, pues van y los creen. Nosotros llevamos años explicándolo y parece que tenemos que decir que la Agencia Internacional de la Energía lo ha hecho porque si lo hemos hecho nosotros no es tan importante. Bien, ahí tenéis al final lo que está ocurriendo. Nos estamos aproximando hacia Tanatia. Pues bien, continúas, Alicia. Sí, muy rápidamente. Bueno, algunos, ya para terminar, vamos a dar algunos ejemplos de las evaluaciones que hemos hecho con estos indicadores que os ha comentado Antonio. Entonces, bueno, basándonos en los datos de la Agencia Internacional de la Energía, hemos evaluado si queremos transitar hacia unas economías descarbonizadas, cuál es la exergía que consumiremos en el futuro, pero no solo en términos de energía, sino en términos de minerales y todo transformado a unidades exergéticas. El resultado es que sí, reduciremos la cantidad de combustibles fósiles. ¿A costa de qué? A costa de renovables, también de nuclear, y todas ellas van a incrementar muchísimo la cantidad de minerales que vamos a extraer del planeta. En el 2008 hicimos esta evaluación de decir cuánto costaría, o sea, si tuviésemos en cuenta la pérdida de capital mineral, es decir, esa pérdida de concentración de las minas, ¿cuánto sería? Bueno, pues sería equivalente o sería mayor que pues el consumo de carbón, de petróleo o de gas natural. Esto en el 2008. Pero es que ahora, en el 2021, este porcentaje es casi la mitad. Y de aquí al 2040 ese porcentaje va a ser mucho mayor, bueno, mucho más que la mitad. Es decir, que realmente la pérdida de capital mineral que hoy por hoy no se está contabilizando es muchísimo más importante que la pérdida asociada a la quema de combustibles fósiles y lo será, por supuesto, más a futuro, ¿no? Y bueno, otros ejemplos. ¿Qué se nos dice? Bueno, si vamos hacia esa economía descarbonizada, pero tenemos ese problema de minerales, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que tender hacia una economía circular, ¿no? Y todos estamos de acuerdo. Hay que reutilizar, hay que alargar la vida útil de todos los aparatos, hay que colaborar, etcétera, ¿no? Pero vamos a la realidad. Resulta que justamente esos elementos que son extremadamente escasos prácticamente no se reciclan. Aquí pone el 1%, pero yo diría el 0% porque no se reciclan, se subciclan, es decir, aparecen incrustados en aleaciones pues con galio, germanio, lo que sea, que en realidad son impurezas y hay que diluir esas impurezas y por tanto utilizar más materia prima. Y es que la tendencia de todos los equipos y de todas las tecnologías es pues, de introducir muchos más elementos que son con unas concentraciones pequeñísimas, en orden de miligramos o de nanogramos, que son imposibles de reciclar funcionalmente. Lo que aparece es quimiodiversidad en nuevas tecnologías. Y haciendo un análisis de la rareza termodinámica de muchos de estos equipos, estos artefactos, resulta que las tecnologías que son más eficientes energéticamente pues son menos sostenibles desde un punto de vista de materiales, porque incluyen elementos más raros que son imposibles de reciclar. Así que no está claro que una lámpara LED que contiene indio, galio, arsénico, tierras raras, sea más sostenible que una bombilla incandescente que solo contenía wolframio o solo contenía un poco de aluminio, porque aunque sea energéticamente más eficiente la LED que la incandescente, realmente la cantidad de materiales que se han empleado y que no se reciclan pues es muchísimo mayor. Y no me voy a centrar en esto, pero estamos analizando las tecnologías de reciclado y lo que decía, esa quimiodiversidad de todas esas tecnologías hace que no existan procesos de recuperación de esos elementos. Porque de nuevo aquí entra en juego la termodinámica. Cuando nosotros mezclamos
elementos que no se dan en la naturaleza, pues tú no los puedes separar de forma física con los procesos que estamos acostumbrados antes. Hay que aplicar tecnologías que o no existen o son muy costosas y además que requieren unos procesos altamente costosos en energía, en infraestructuras, en materiales y también en productos químicos que hay que emplear. Así que existen límites a la economía circular y nosotros lo llamamos la economía espiral, porque en cada ciclo la termodinámica lo que nos dice es que en cada ciclo vamos perdiendo una pequeña cantidad de materiales, pequeña o grande, dependiendo de cómo se hayan diseñado esos productos. Aquí vemos las pérdidas que hay y que van de menos a más a medida que damos vueltas a ese ciclo. Entonces no hay tiempo para volver a cometer los fallos del pasado. No hay tiempo, hay que ir hacia una economía inspiral, que es lo que comentamos nosotros. Hay que repensar la economía, ir hacia renovar ideas, regular, reorganizar, reconocer, revisar, reinventar, reciclar, repensar la reeconomía. Y ¿qué soluciones podemos encontrar a este escollo que tenemos? Desde luego hay que desmaterializar, menos es más, pero ojo, porque si desmaterializar significa miniaturizar, eso va a implicar que vamos a reducir la capacidad que vamos a tener para recuperar esos materiales. Hay que sustituir materiales críticos por abundantes, pero claro, si seguimos aumentando de forma exponencial el uso de todos los materiales, tarde o temprano, todos los materiales de la tabla periódica, todos los elementos acabarán siendo escasos. Necesitamos una conciencia urgente de reutilización y reciclado. Hay que hacer productos robustos, modulares, que sean fácilmente desensamblables y aprender de la naturaleza que no produce residuos y vive y se regenera por la acción del sol. Necesitamos repensar la economía, como hemos dicho, nuevos modelos de consumo, más bien de uso, servitización, el uso colectivo de los recursos, ¿no? Y luego también necesitamos una infraestructura metalúrgica de recuperación. Hoy por hoy no tenemos en España y en gran parte de los países del mundo, diría yo, que sea capaz de recuperar esos materiales que hay en esas tecnologías. Evitar la exportación de residuos y reducir la importación de materias primas críticas, porque estamos completamente cogidos por China. Y si la demanda sigue aumentando, nunca vamos a poder prescindir de la minería y tendremos que enfrentarnos a una serie de contradicciones de que no queremos una mina, pero claro, si tenemos que depender de terceros países con bajos o escasos estándares ambientales y luego queremos cambiarnos cada 6 meses de móvil, pues eso es una contradicción muy grande y tendremos que enfrentarnos a ella. Y además tendremos que valorar adecuadamente el capital mineral. Y por eso Antonio os va a comentar su filosofía de un nuevo humanismo para terminar. Bueno, aquí mejor yo os diría, ya llevamos mucho rato, leos el libro. El mensaje que damos son tres ideas. Uno es que hay que tratar al planeta desde un punto de vista maduro, no desde un punto de vista adolescente. Es decir, este mensaje que ya nos dio Baldwin, que somos como cowboys, que estamos en las praderas y entonces somos capaces de destruir cualquier cosa, que no pasa nada. Tenemos que plantearnos una visión madura del planeta. Es decir, y eso de madura significa que cuando uno tiene ya una determinada edad, como me pasa a mí, pues entonces uno plantea que el fin lo tiene cerca. Y si lo tienes cerca, lo que tienes que hacer es, sobre todo, decir qué es lo importante y qué es lo accesorio. Y eso que es lo importante para el planeta es, evidentemente, mirar que con todo lo que os hemos dicho, no hay sitio para las generaciones futuras, pero las futuras no de dentro de 100 años. Estamos hablando de en este siglo, antes del 2050. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, esta, explosión de los costes de las materias primas,
pero esto posiblemente hará que la gente reflexione acerca de que hay que reciclar, hay que recuperar y hay que reutilizar las cosas. Entonces, cuando lo hacemos esto, pues al final siempre estamos metiéndonos en la idea de que, oye, que hay que hacer simulaciones y entonces si hiciéramos esto, llegaríamos aquí y tal, y entonces el business as usual nos lleva al colapso, pero si hacemos esto no nos llevará, y si hacemos esto otro menos, y si hiciéramos todo esto, iríamos bien. Pues cuando uno tiene la certeza de que vamos al fin, y el fin es Tanatia, y tenemos que gestionar los recursos minerales, que es la riqueza de nuestros hijos y de nuestros nietos y bisnietos y nuestros tataranietos, pensar que 200 años atrás toda Latinoamérica se independizó de España. La Revolución Francesa hace 200 años, Napoleón hace 200 años, que no es nada. Cuando decimos la distancia que hay entre Grecia y Roma, nos damos cuenta de que son 500 años la distancia que hay en tiempo entre el descubrimiento, entre comillas, de América y hoy. Es decir, que ese tiempo que tenemos que dar a nuestros descendientes, ese tiempo que tenemos que dar está vinculado a los recursos naturales. Los recursos hemos pasado de una sociedad basada, diríamos, en la biología a una sociedad basada en la geología. Y entonces la geología, aunque no protesta, sí que nos dice que hay cosas que escasean y que si seguimos así no llegamos ni siquiera a una generación. Entonces, eso significa que hay que reflexionar acerca del futuro del planeta de otra manera. Alicia, pasa rápidamente y ya termino con esto. En definitiva, evitar la dependencia de los combustibles fósiles, pero hay que aceptar la dependencia de las materias primas. Esto no se está haciendo. Aún no he visto yo ni la Comisión Europea, ni España, ni nadie que esté planteándose ¿y qué pasa con las materias primas críticas? No, aquí lo que hay que hacer es ir al hidrógeno e ir a las energías renovables. Sí, vamos a las renovables y además todo el planeta. Vale, vamos a ver a dónde hay. Sin materiales no hay energía, pero sin energía no hay materiales. Los materiales se extraen esencialmente con petróleo, moviendo camiones inmensos, con energía barata, con producción de energía eléctrica en centrales convencionales de carbón y por ahí va a aumentar el consumo de energía fósil. Las soluciones son multidimensionales y complejas. No me vale decir, no, mira, pues esto lo pagamos y tal. No, es mucho más complicado. ¿Continúas rápidamente, Alicia? Un mensaje y esto termino. Empezamos en la historia con la Edad de Piedra, continuamos con la del bronce, luego la del hierro, luego seguimos con el carbón, luego la del petróleo, luego la nuclear. Ahora estamos en la edad de la tabla periódica. Y si continuamos, volveremos a la Edad de Piedra. Pues bien, este es el mensaje que lo escribimos en Tanatia, como os he dicho, en el 2014, después de 5 tesis doctorales y muchos años de trabajo y algunos libros y artículos muchísimos, y porque Jorge Richman y porque Adrián Almazán nos empujaron, escribimos el libro este de divulgación Tanatia, los límites minerales del planeta, que es lo que hemos querido, digamos, explicar rápidamente, porque hay muchísimas más ideas que se han quedado en el tintero. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y perdonar que nos hayamos alargado. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Era de esperar, o sea, con todo lo que tenéis que contar, era de esperar. Así que no pasa nada. Yo os propongo ahora que entremos sin ningún miedo entre todos a este espacio de diálogo con Alicia y con Antonio. Así que os propongo que bien utilicéis el icono de levantar la mano
o si no se siente cómodo con eso, que escriba en el chat palabra y yo voy dando la palabra para que podáis ir entrando. Si hay que quitar el miedo a hablar, yo me arranco, que tengo muchas dudas que me han surgido durante el diálogo, pero prefiero quedarme para el final y animaros a todos a que participéis. Así que ánimo ahí todos. A ver, que voy a poner el chat aquí. Venga, Federico, para adelante. Bueno, yo es que me siento enormemente endeudado y muy agradecido, y lo quiero decir con Alicia y con Antonio, porque esto es un auténtico regalo, es un privilegio escucharles, y además sé que estáis muy demandados y con muchísimo trabajo. Entonces, de verdad, para mí lo primero es mostraros mi inmenso agradecimiento por haber dicho que sí, por habernos concedido esta posibilidad de escucharos. Y luego es un placer escucharos. A mí, Antonio, la ironía y el humor tuyo que me recuerda cuando tuviste un accidente de coche que llegaste a Segovia diciendo que casi te conviertes en entropía, es que no sé si te acuerdas. Entonces, sí. Claro, es que hay una humanidad y una ternura vosotros que es un placer, y luego un conocimiento, claro, que es que te deja, es demoledor, es lo que os decía en un correo. Esto es demoledor, evidentemente, solamente un comentario. Mientras en las facultades de economía se siga llamando economía a lo que es la famosa crematística y no se enseñe a pensar con claridad en estas cuestiones, estamos absolutamente perdidos, ¿no? Entonces, claro, yo estoy jubilado, pero vosotros todavía, y veo ahí a Gregorio y a alguna gente más que no conozco, me parece que hasta que no consigamos unas facultades que se llamen de economía, me da igual, pero con gente como vosotros y con otros cuantos, es que, bueno, pues ya sabéis que no hay nada que hacer, porque es que esto, claro, esto es un fraude total. La economía que se enseña no ayuda a pensar y a entender, a vivir donde estamos. Mi pregunta, que es simplemente por terminar esta intervención y no ocupar más tiempo, además lo habéis dicho antes, esto no es generalizable. Tú lo has dicho al final, Antonio, ahora todo es energía renovable y tal. Esto es un auténtico disparate y, claro, como los precios no se van a calcular nunca, ni tiene sentido calcularlos. Ahora lo que se inventan es lo de la Next Generation con miles de millones de fondos públicos que no van a resolver nada, excepto los resultados o las subidas de acciones de las grandes empresas. Pero realmente esto es economía y no lo que se está poniendo en marcha otra vez, que nos va a llevar a otro desastre. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias a los dos por este espléndido rato con el que nos habéis iluminado. Muchísimas gracias. Ya está. Bueno, Federico, como nos conocemos hace tantos años y te admiro por las ideas que has dicho y por los escritos que has dado, y yo que he utilizado tus trabajos para enfrentarme con mi universidad, ¿no? Que lo sepas, porque desgraciadamente esa crítica que le haces tú a las facultades de economía, yo le hago una crítica a las universidades, no a las facultades de economía. Están enseñando el trivium y el quadrivium y están desacoplando completamente los problemas. No son unidisciplinares, son multidisciplinares, y estamos creando más que ingenieros, lo que estamos creando es mercenarios que lo que buscan es el dinero en una empresa y te cambio mis ideas juveniles por las ideas de la empresa, porque así me pagas y entonces a partir de ahora seré un soldado tuyo de las ideas que haya que defender, cualquiera que sean ellas, porque diremos que la sostenibilidad es lo que hacemos nosotros. O sea, hasta los de Repsol en estos momentos son ya los que están hablando de, fijaos, los de Repsol, hablando de no solo de sostenibilidad, sino también de economía circular. Oiga usted, hasta hacemos economía circular. Qué importantes somos. El otro día me decía, bueno, es igual, no voy a continuar porque el tiempo es vuestro. Vale, muchas gracias. Yo ya me callo. Tenemos otra palabra. A mí me encantaría, yo voy a, después de esta sesión, os voy a fichar para un diálogo personal, porque yo me dedico a estos temas de sostenibilidad y me habéis tirado por tierra mi profesión. Así que me lo apunto. Dale, Miguel.
Sí, bueno, yo me sumo al agradecimiento a Alicia, a Antonio y a los demás. Lo que me resulta, esta palabra de disonancia cognitiva que estamos acostumbrados a utilizar, pues es algo que me ha ido apareciendo en la lectura de vuestro libro y que ahora estaba pensando como algo que tenemos grabado en la cabeza de una forma que, bueno, que no somos conscientes. A mí me lo descubre cada vez que releo a Marx, que me ha pasado recientemente, y uno, pues de alguna forma, o al menos a mí me sirve para entender la relación del dinero con la sociedad, ¿no? Entonces, Marx lo explica muy bien y otra gente lo explica maravillosamente, desde luego Naredo fantásticamente, aunque critique a Marx. Pero bueno, más allá de esto, yo entiendo que las relaciones monetarias a las que vosotros aludís, al precio de tal, si es más barato, si hay que cuantificar, si tal, esto es un poco enredoso. Tal como yo lo veo, cuando soy capaz de creer que me salgo de la caja, nosotros tenemos una forma de organización social que en otras épocas o en otros lugares ha sido de otra forma, pues ha sido a través de señores feudales que tenían un rango y había otros señores a su servicio que tenían otro rango y detrás otros y hasta al final unos esclavos u otros modelos de sociedades. Y nosotros ahora, como bien explicaron Marx y no solo, tenemos una sociedad que realiza esas relaciones sociales a través de una moneda, de un intercambio monetario. Entonces, es difícil encontrar la solución en el problema. Yo encuentro que no solo, pero de una forma muy, muy importante, el pretender mediante la valoración e incluso diría más, mediante cualquier tipo de impuestos, resolver el problema energético que planteáis, bueno, en este caso de materiales, pero que para mí me parece que es prácticamente lo mismo, como habéis dicho al final, no es posible, porque al final lo que estamos diciendo es cómo nos repartimos el poder. Entonces me da igual, a Repsol le da igual vender petróleo, como estáis ahora diciendo al final, medio de broma, que vender aerogeneradores que vender Kleenex. Le da igual, son una cantidad de capital que quiere un retorno. Entonces yo creo que si no nos cuestionamos el modelo que rige las relaciones sociales, no es posible salirnos de este sistema. Y la duda que me entra, y ya termino, después de nuestra primera tertulia, que fue también muy clarificadora, es que uno entiende, con esta charla que habéis dado, magnífica, y también con la de Antonio Turiel, que no hay neodimio ni hay petróleo para consumir de forma eterna todos, está clarísimo. Entonces hay que repartirlo. Y aquí entra la política. La política entendida como la forma más amplia. Y yo entiendo que la forma más amplia que se ha encontrado a lo largo de la historia es cuanto más se acerque a la democracia. Entonces, eso es la forma que yo creo que puede apuntar de forma global, aunque luego podamos entrar a temas más concretos, en decir, bueno, tenemos una cantidad máxima de neodimio en el planeta y lo tenemos que repartir. Pues tendremos que ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos. Y yo lo único que tengo claro es que a través del dinero y en este sistema que se ha dado en llamar capitalista, es violento, es por la fuerza, no es posible. O sea, es posible, pero con unos a costa de otros, no es posible de una forma armónica. Bueno, creo que me he extendido un poco, pero era mi aportación. Sí, si quieres. Estoy de acuerdo, profundamente de acuerdo. La física no está ligada a la ideología. Es decir, cualquier ideología que tengas tendrá que aceptar que las verdades físicas existen. El señor Trump no se hubiera atrevido a llevar al Congreso de los Estados Unidos la abolición del segundo principio porque es muy molesto, etcétera. Entonces, aquello que de alguna manera nos da la física, la termodinámica,
tendría que ser la base, como dice Herman Daly, sobre un nuevo concepto de sociedad. Un nuevo concepto de sociedad, no solamente de reparto, sino también digamos, del uso que estamos haciendo de las cosas, ¿no? Que es una cosa escandalosa. Y claro, eso lleva discusiones de profundis. Y a mí me parece que hay que releer a Marx porque tiene muchos mensajes, independientemente de que el tiempo también pasa para todos. Hay que releer a Malthus de otra manera, pero hay que leerlo. A Ricardo y a tantos economistas que hay, que todos somos ciegos y que entre todos, digamos, ponemos un poco de luz y entre todos avanzamos. Desgraciadamente tenemos dos cosas: intereses e ignorancia. Eso de que la democracia funciona, yo lo diría para una sociedad no ignorante, una sociedad en la cual esté informada y no esté manipulada. Lo que habéis visto, por ejemplo, a mí me parece un escándalo, pero total, lo de que el ministro ¿cómo se llama? El de Izquierda Unida ha hablado del tema de la carne, que tiene más razón que un santo, que yo llevo años diciéndolo, que esto es una barbaridad. Que en Aragón, por ejemplo, he dicho que en Aragón somos 6 millones, de los cuales 5 son cerdos. Y es así, o sea, es así. Es decir, estamos exportando cerdos a China y estamos importando mierda que se queda en el suelo y estamos degradando los suelos. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva, no? Entonces, a mí me parece lo importante es hacer una sociedad, digamos, ilustrada, porque es que si está manipulada, pues difícilmente. Y aquí has visto que sale el ministro diciendo una cosa y va el Sánchez y dice, no, yo estoy de acuerdo con mi ministro, no, como no. Y la primera vez que he visto que a Sánchez y a Casado, los dos están de acuerdo, ha sido esta vez. Yo no lo había visto antes, metiéndose justamente con una cosa que es una verdad física. O sea, una verdad física la están poniendo en duda. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Hay que cambiar la sociedad. Yo añadiría, bueno, sí, lo que comentas de que democracia, pero tenemos que ser conscientes de lo que hay, informada. Y yo añadiría que lamentablemente estamos yendo tan rápido, estamos extralimitándonos tan rápido que cada vez hay menos tiempo. Entonces, es que no hay tiempo de ponerse de acuerdo y de hacer una democracia plena, etcétera. O sea, no hay tiempo, hay que actuar ya. Y yo, a medida que rehacemos nuestros estudios, más que rehacerlos actualizando nuestros estudios, nos llevamos las manos a la cabeza, igual que he presentado antes, en el 2008 en Tanatia. En el libro anterior habíamos visto que la pérdida era equivalente a los combustibles fósiles, pero es que hoy está casi, o dentro de 15 o 20 años se habrá comido casi toda esa tarta. Y así vamos aumentando de forma exponencial y por lo tanto reduciendo el tiempo. Como no nos enteremos rápidamente a base de tortas como este COVID, pero parece que el resultado, o sea, saliendo del COVID, es volver otra vez a lo de antes y no hemos aprendido nada. Dale, Gregorio, tienes tú la palabra ahora. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bueno, lo primero vamos por los agradecimientos a Miguel y a Marta por la organización del encuentro. Luego también a Alicia y a Antonio por la claridad de su libro, que me lo he leído con muchísimo gusto. Es muy didáctico y como habéis dicho que la culpa de ello la tienen Adrián y Jorge Risman, pues también va para ellos este agradecimiento. Bueno, el libro, el nombre del libro que tiene título de tragedia griega, ¿verdad? Me venía un poco a la cabeza con esto de vuestro paisano, de Francisco de Goya, lo de Saturno devorando a sus hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vamos a la mitología griega y es Cronos quien devora a sus hijos. En este caso es al revés. Somos los hijos y las hijas los que devoramos a la madre tierra, ¿verdad? Como hemos invertido la tragedia griega, la mitología, para llegar a este mundo, efectivamente, que es ya es una distopía absoluta.
Yo iba a poner el ejemplo que acaba de poner Antonio, lo que dijo ayer el ministro, ¿no? Lo ha explicado ya Antonio y no hay mucho más que hablar. Hoy día nuestra sociedad soporta determinados mensajes y los que hemos hablado, por ejemplo, esta tarde aquí, es incapaz de procesarlos y de tener un mínimo de cordura, aunque sea una verdad científica, como él bien decía. Voy a poner un pequeño ejemplo. Yo conozco los trabajos de Antonio desde que José Manuel Laredo y Federico Aguilera, a principios de los 90, ya me los recomendaba y me ha encantado, sobre todo, ver cómo en el propio libro y ahora en la presentación habéis hecho hincapié en un asunto que ahora mismo está de moda, que es el futuro de la Unión Europea, que son los fondos Next Generation. Y bueno, Alicia ha hecho mucho hincapié sobre todo en que ni las energías renovables ni el coche eléctrico famoso que va a solucionar todo tienen ningún futuro en este marco de degradación absoluta de las materias primas. Con esto termino. Federico conoce el tema también. Hace 4 años se intentó poner un proyecto minero a gran escala de tierras raras en el campo de Montiel, en Ciudad Real. No sé si alguno o alguna conoce aquella historia. Bueno, finalmente la sociedad se movilizó de manera muy importante a todos los niveles y logró frenar el proyecto. La Junta de Castilla-La Mancha estaba por dar la licencia, faltaba más. Se ponía sobre la mesa que eso era una minería de futuro, que todos los aparatos modernos que utilizamos en esta sociedad hipertecnológica dependían de ello y era algo de futuro. Y recuerdo que en el debate parlamentario que se hizo en las Cortes Regionales, la diputada del Partido Socialista le decía al diputado de Podemos, que en este caso estaba en contra, decía: señor, si usted se opone a este proyecto, renuncia a su teléfono móvil. Claro, es que de eso se trata. Creo que vuestro libro lo dice bien claro. Tenemos que renunciar a un estilo de vida, a unos deseos que son absolutamente imposibles de extrapolar a todo el mundo y de mantener simplemente por una cuestión de justicia social y ambiental. Y nuestra sociedad eso no le gusta oírlo para nada. Pero está perfectamente explicado. Os agradezco de nuevo vuestro trabajo, porque todo el que quiera escuchar, todo el que quiera oír argumentos sencillos y didácticos, lo tiene a su disposición. Nada más. Muchas gracias, Gregorio. Y me alegra mucho que hayas mentado a Jorge y a Adrián. No cabe duda que ellos son los culpables de que el libro exista. Y a Ana Monjó, que está aquí, que ha sido nuestra editora en Icaria y que pues nos ha permitido publicarlo, porque realmente pues no todo el mundo te abre sus puertas como lo ha hecho Icaria. Así que muchas gracias, Ana, ya que estás. No sabía que estaba. Sí, creo que sí. Sí, y lo palabras, estamos ahora. Perdona, Alicia, sigue. No, que lo que comenta Gregorio del efecto NIMBY, ¿no? Pues que es evidente. Y igual que ha pasado allí, también está pasando en Cáceres y también con el teluro en las aguas de Canarias y así sucesivamente, ¿no? A ver, sinceramente, yo y creo que Antonio también, no estamos en contra de la minería, porque la minería ha sido una actividad esencial. Hay que hacer minería, pero minería de la forma más sostenible dentro de lo que cabe, obviamente posible, y desde luego uniendo la minería a una recuperación completa. O sea, ya que le extraes toda esa riqueza a la tierra, por lo menos no la malgastes, no la desperdicies, porque eso es un pecado capital, diríamos, ¿no? De cara a la naturaleza. Entonces, bueno, es un tema muy peliagudo que a nosotros pues nos ponen en medio. ¿Y vosotros qué decís? ¿No? Bueno, pues ni sí ni no, pero desde luego hay que considerar todos los factores. Palabras por ahí. Vale, Federico. Bueno, es una redundancia. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alicia, pero si enlazas lo de Alicia con lo de los cerdos, que tenemos el país lleno de cerdos y no solo metafóricamente. Entonces, claro, aquí hay una cuestión. ¿Es posible
hablar de minería sostenible o de ganadería sostenible con el modelo este que ha esbozado Miguel, porque es cierto que estamos con un modelo en el que lo único que cuenta son los beneficios. Y es un modelo que en América Latina conocen muy bien con el nombre de extractivismo. Aquí podemos hablar, yo hablo de saqueo y de violencia. Entonces, es que yo creo que si se intenta hacer una minería sostenible, de acuerdo con la física y de acuerdo con los temas ambientales y sociales, evidentemente el resultado no es otro que el mismo de la ganadería. Hay que bajar el consumo, porque es imposible. Porque es que si no, no va a funcionar esto. Y yo creo que esa es la base. Fíjate, y termino, con todo lo que se le está dando con esto de los Next Generation, y hoy, paradójicamente, el tema de los cerdos pone de manifiesto, por si teníamos dudas, que es lo que nos pasó también con el tema de Antonio Turiel, que no quieren transformar el modelo, porque el modelo fundamental es, vale, vamos a acabar con este tipo de producción ganadera, minera, etcétera, etcétera, modelo de transporte, modelo de alimentación, y evidentemente no quieren. Y para mí ese es el gran problema. Además, lo ha dicho muy bien hoy Pedro Sánchez, y también lo ha dicho muy bien con el tema este de la payasada del avión Eurofighter que ha despegado mientras él estaba allí, con esto de que Rusia es el enemigo. Bueno, no sé, hay muchas cuestiones que están todas relacionadas, pero claro, bueno, la pregunta es, yo creo que si tiene sentido, y veo que desde la física sí, pero cuando insertas esa física en este modelo nos quiere, y de hecho nos ha convertido en consumidores ignorantes y obedientes. Y evidentemente, bueno, pues antes he puesto un artículo que publicó ayer una periodista norteamericana que a mí me gusta mucho, Caitlin Johnston, precisamente sobre el tema de la disonancia cognitiva y cómo barremos debajo de la alfombra, cómo guardamos o ignoramos todos los daños ambientales, todo lo que nos interesa para mantener este modelo ficticio. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Gracias. Con lo que dices, Federico, la palabra sostenible para la minería es un oxímoron. Es que no tiene sentido. Lo que sí que, y eso ya lo escribimos José Manuel Naredo y yo, ya lo sabes tú bien, para mí el problema es el coste de reposición. Desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista de la sociedad, el respeto. Pero el coste de reposición es fundamental. Es decir, tú no puedes destruir la naturaleza para sacar el máximo beneficio y decir que eso lo paga el Estado, que para eso le hemos pagado impuestos. Es que eso no tiene ningún sentido. Entonces, el concepto del coste de reposición es un coste que hay que internalizar en la sociedad. Entonces, yo no voy a entrar en modelos, pero sí que tengo claro es una cosa. Por ejemplo, he estado bastantes veces en Colombia y tienen una cosa que a ellos no les gusta mucho, pero es el coste marginal creciente. Es decir, si tú tomas los costes progresivos, si tú tienes derecho a 50 litros de agua gratis, todos, 100 litros, págalo como si fueran 100 litros hoy. Y si gastas 150, entonces págalo por 3 veces. De tal manera que el valor de las cosas tiene que estar relacionado con el consumo. Hablar de consumo es que sociedad de consumo manda narices que se llame sociedad de consumo. Es decir, si uno mira en el diccionario, consumo es igual que destrucción, que agotamiento. O sea, somos la sociedad de destructores y estamos tan felices porque somos los consumidores. Joder, destructores. Destructores. Y digamos las cosas así. Entonces, evidentemente sí que tenemos que matar animales para comer. Necesitamos hacer tierras de labor, tenemos que hacer muchas cosas a la naturaleza, pero respeto a la naturaleza, repone a la naturaleza, haz que las generaciones futuras puedan hacer lo mismo que nosotros. Pero es que tenemos la desfachatez de decir, no hay ningún problema, en los próximos 25 años no van a faltar materias primas críticas. Como diciendo, el que venga atrás que arree, con 25 años ya todos muertos. Joder, es que eso es una desvergüenza y esto hay que decirlo. Es decir, que
lo de la economía circular es otra de las mentiras, la manipulación. Decir que yo reciclo porque meto mi basura en el contenedor amarillo, manda narices. A ver si cogemos a los de Ecoembes y los cogemos por la solapa y les decimos, ya vale, ¿no? Y entonces eso, lo que hay que hacer es diseñar para reciclar, para recuperar, y con las materias primas críticas es imposible de hacerlo, ya habéis visto, menos de un 1%, pero es que incluso con las basuras se ponen contentos que reciclan. Europa te pone no, hay que llegar a un 50% de reciclado, o al 50, al 55% de reciclado, y le llaman reciclado a reutilizar las basuras de ya sabe para qué, en todo caso para quemarlas. Esto es una vergüenza. Yo con el director general de energía de la Unión Europea, una vez vino a Barcelona a dar una charla sobre en esos momentos era el director de sostenibilidad, no, de medio ambiente. Y que, bueno, pues le dije, dijo, mejor dicho, es que vamos a conseguir que en los automóviles el 95% del automóvil se recicle. Cágate, lorito. El 95%. ¿Y a qué le llaman 95%? Del peso. Sí, que vamos a reciclar las ruedas, vamos a reciclar la carrocería, no sé qué, no sé cuántas. Y las materias primas críticas que tienes allí, más de 50, a eso la siguiente generación no es nuestro problema. O sea, hay que desnudar a la gente para decirles las cosas como son, porque es que si no, aquí nos creemos que todos reciclamos. Viva la madre que nos parió. Perdonad que sea tan... Federico, tengo la palabra de Eugenio, os digo, para que podamos entrar a otros matices también en el diálogo, si no te parece mal, ¿vale? Así tenemos a un teólogo que también es importante, a ver qué puede aportar. Dale, Eugenio. Agradecer en nombre de los ignorantes en estas materias que yo he aprendido mucho, ¿no? en el libro y en algún vídeo que les he visto, ¿no? Y una cosa que sí que creo que sería muy bueno para conectar mejor con la sociedad en este asunto, yo he hecho en falta una visión más de, diríamos, de diferencias sociales. Es decir, no, hay consumistas y hay consumidos. Y sería muy interesante que los consumidos, en vez de ver una amenaza, porque cuando hablamos de decrecimiento, los más o menos entendidos, los consumidos se sienten amenazados porque crecen poco. Ellos crecen poco. Mucha gente que crece poco. Y oyen ese discurso y se extrañan, ¿no? Entonces, estos análisis, a mi juicio, tienen que ir muy acompasados de un aterrizaje en la realidad social muy fuerte. Pongo un ejemplo. Hay un estudio sobre la movilidad en tiempos de pandemia. Y toda la movilidad consume energía. Toda la movilidad es un problema. Pero resulta que durante el confinamiento los que se han movido son los esenciales. 8, 10 kilómetros al día para ir a trabajar. Acaba el confinamiento y se decreta, por el bien de la economía, ojo, por el bien de la economía se decreta que hay que consumir. Y entonces empiezan a mover no los esenciales, sino los que van de vacaciones. Entonces, claro, el pueblo, que yo creo que cuando tenemos estas ideas, lo que se defiende aquí, hay que ver cómo conectan con el pueblo, ¿no? El pueblo no conecta mucho con unos discursos que digan de manera general, todos vamos en el mismo barco, tenemos que consumir menos, cuando le faltan muchas cosas esenciales. O sea, yo sigo un poquito más los estudios sobre los temas sanitarios. El 20% de los españoles tiene un seguro privado. Y claro, la gente normal se queda, diríamos, de piedra cuando se entera de cosas como esa, ¿no? Cuando nunca ve a alguien destacado en una cola de la atención primaria o de la sanidad pública, ¿no?
no van por la atención primaria. Y la gente normal, pues, haciendo cola ahí siempre y ahora en la calle. Ahora la cola se hace en la calle, como motivo de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, que tengo muchas cosas que he aprendido, súper interesante el libro, que adelante con estos estudios, que hay que popularizarlos. Me parece un gran acierto lo de Editorial Icaria, poner esto más al alcance, pero que tenemos que ponerlo más al alcance todavía. Para ponerlo al alcance hay que conectar un poco con cómo en esto del consumo, también en el de carne y pescado, hay mucha injusticia, ¿no? Este es un poco el acento que yo pongo en la mesa esta de diálogo. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, porque muchos consumimos en números de energía, que es de lo que un poco sabemos, Estados Unidos consume el doble de energía que un europeo, y un europeo 10 veces más que un hindú. Entonces, ¿cómo les podemos decir a los hindúes que no, si son consumistas o son consumidores, por favor? O consumidos, mejor dicho, consumidos. ¿Y qué pasa con África? ¿Y qué pasa con Latinoamérica, que está desapareciendo la clase media? Esto es un escándalo. Yo me he movido también por México y el otro día me decía un amigo que está bajando muchísimo México debido a las migraciones, debido a todo y tal. Entonces hay unas diferencias tan enormes que es que hay que hacer las cuentas y decir que es que ya vale, que es que se piensan que los europeos somos algo así lo mejorcito, ¿no? Porque ni gastamos tanto como los americanos y tenemos un nivel de vida y de protección muchísimo mayor. Pero es que no nos damos cuenta de la huella ecológica que estamos dando los europeos. Y es que vivimos en una burbuja y el mundo está muy degradado. Y además los estamos explotando porque yo no quiero... Hace años discutía con uno de Greenpeace en el que me decía que no hay que poner fábricas de cemento y tal y cual, pero y protestaban por eso. Y sin embargo les dije, jamás os he visto que hayáis protestado por el cemento que traéis, que se trae por barco, el aluminio que se trae por barco, las materias primas que se traen por barco, porque esos parece como vienen limpios de polvo y paja, ya les hemos pagado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que el mundo necesita más equilibrio, y con ese más equilibrio, más justicia, en cierta manera significa que nosotros tenemos que reducir nuestro nivel de vida, evidentemente. Yo quería añadir también que a veces, y yo me excuso siempre, que nuestro discurso puede resultar un poco reduccionista, que lo reducimos todo a la física y la física pues es importante, pero desde luego no es lo único. El ámbito social es tan importante o más, pero somos unos ignorantes, Antonio y yo por lo menos, en ese terreno. En la economía también, pero en el aspecto social muchísimo más. Entonces hay que hacer libros multidisciplinares porque todo tiene muchas caras y no lo puedes enfocar desde un punto de vista únicamente. Cada vez que tocas algo, pues te vas a tocar muchos aspectos de la sociedad, de la economía, de la política, de las relaciones y bueno, pues ya nos gustaría cubrir más, pero humildemente pues somos unos ignorantes, lo reconozco. Es interesantísimo. Estamos a dar vueltas a diferentes matices. Hemos hablado hasta de cultura, de tragedia griega, hemos hablado de física, hemos hablado de política, ahora sale el tema sociológico. Ya veis que de este tema estamos abordándolo con la aportación de cada uno desde diferentes aspectos, así que yo lo considero una oportunidad de oro. Tengo la mano de Tale levantada, no sé si hay alguien más que quiera también ir a ver, porque nos queda poquito, o sea que si estáis con ganas no reprimáis, ¿vale? Que queda poquito hueco. Dale, Tagle.
Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Me llegó por Federico, que es gran amigo mío, que me invitó a la charla de hoy. Me pareció excelente la presentación del libro. Yo soy de México, de acá del estado de Guanajuato. Estamos aquí siguiéndolos, muy atentos. Y pues nada, ¿no? Simplemente muchas preguntas que dejan la reflexión del libro. En realidad me iba preguntando a lo largo de la presentación cómo hacerle ver a nuestros funcionarios, a nuestra clase política, todo este tipo de implicaciones que tiene la cuestión de las ideas que configuran las políticas públicas, ¿no? Y en específico también con bueno, ya no es tan nuevo gobierno, estamos a la mitad con Andrés Manuel, proyectos que están buscando obviamente profundizar el consumo de los hidrocarburos, ¿no? O proyectos que finalmente se contradicen en la lógica del discurso político, que supuestamente eran primero los pobres y se están construyendo trenes mayas con una, digamos, para las clases altas de no solo nacionales, sino internacionales, ¿no? Toda la clase turista que va a llegar ahí. Pero me preguntaba mucho esta parte y ahorita que decía Antonio, que Antonio lo vengo leyendo ya de buen rato, aunque nada más lo conocía por las carátulas de sus libros, vaya, pero de esta cuestión de los costos de reposición, ¿no? Bueno, lo pienso y lo reflexiono, cómo poderlo instrumentar en el caso de que se pudiese dar, ¿no? Que realmente lo pudiéramos generar, cuáles serían, digamos, los mecanismos, sobre todo y lamentablemente en países como los latinoamericanos que padecemos, o también ustedes, ¿no? De fuertes problemas de corrupción. Entonces, ahí hay componentes que finalmente yo lo veo ahorita en mi estado, aquí en Guanajuato, a nivel de gobernatura, somos el cuarto estado que más contribuimos al Producto Interno Bruto, ¿no? Y dogmáticamente nos felicita el gobernador por las aportaciones que hacíamos hacia allá, dejando de lado toda la cuestión de los daños ambientales que se están generando, principalmente porque tenemos muchas armadoras aquí, de automotrices, tenemos a Honda, tenemos a Mazda, tenemos a Volkswagen, General Motors, y bueno, sí ha generado un caos ambiental que finalmente no lo están asimilando nuestra clase política y nos están orientando, obviamente, a profundizar en los temas de las manufacturas, pero cómo tratar de incorporar esa cuestión de los costos de recuperación, ¿no? Si sobre todo a nivel estado y municipal, algo que han aprovechado bastante bien es esta cuestión de la competitividad de los municipios, ¿no? Prácticamente rematándonos en términos de tierra, trabajo y algunas cuestiones de capital al mejor comprador que puede ser una armadora. Entonces, muchas de mis reflexiones que tienen que ver es cómo le hacemos para transmitir este tipo de conocimientos o de nociones a la clase política para que cuando ideen las políticas, realmente, como por ahí dice Federico, hay que asociar lo ambiental, ¿no? Esta asociación hacia lo ambiental de la economía y que estamos muy lejanos, pero realmente me pareció bastante interesante, agradezco, ahí si me comparten el libro, porque ya lo revisé aquí en México y no sé cuánta energía tendría que consumirse para que llegase el libro desde allá hasta México, ¿no? Entonces, un PDF sería mucho más amigable ambientalmente. Les agradezco y les seguimos acá con mucha atención y obviamente con mucho entusiasmo. Gracias. Bueno, muchas gracias. La visión de México siempre es importante porque es el mayor país del mundo de habla española y todos los demás somos los pequeños en comparación con México, y lo que se hace en México es importante para el mundo. Yo hay algunas ideas que no se puede responder a tantas reflexiones de golpe, pero hay una cuestión que tengo clara. Es que, fijaos, una empresa le dice el Estado, tú compras la maquinaria, tú con la maquinaria y luego compras materias primas, produces productos y tienes un beneficio. Pero parte de ese beneficio lo puedes utilizar para amortizar la maquinaria, de tal manera que te dicen perfectamente el coste de amortización lo tienes que dividir en X años y así de esa manera una cantidad de beneficios va para amortizar la maquinaria. Y se piensa que la naturaleza se amortiza sola. ¿Cómo que se amortiza sola? ¿Desde cuándo se regenera sola? Pero si la tenemos que regenerar, si la estamos degradando continuamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
es que en las cuentas de las empresas y en las cuentas de los estados hay que poner una cantidad dedicada a la reposición del daño que se está generando. Y ese daño puede estar a nivel de persona, a nivel de familia, a nivel de empresa, a nivel de Estado. Es decir, tenemos que tener un pensamiento de reposición. Es una cosa que de alguna manera existía en toda la historia de la humanidad. Es decir, que tú matas a un ciervo y le dices, perdóname que te haya matado, pero es que te voy a comer. Y esto ya ha desaparecido. Entonces, fíjate, sobre todo en la parte americana no es tanto, pero en Europa nos pegan unas clavadas en el coste de la gasolina, nos meten allí un impuesto sobre impuestos, impuestos al impuesto, en fin, yo qué sé lo que hacen. Pues bien, todo ese dinero no se va nunca a reponer nada. Al CO2, no se va no, es una recaudación de impuestos que la utilizo yo pues para eso, entra en la caja común. El concepto de reposición necesita, primero, ¿qué destruimos? Y en segundo lugar, ¿qué destruimos? ¿Cómo podemos reponer? Y entonces estas dos ideas son las que no existen, porque no hay cuentas de destrucción, ni hay, por supuesto, digamos, dinero que tengamos que dedicar todos a la reposición. Y es que desde el punto de vista de las cuentas de un país, no veréis en ningún sitio el Ministerio de Reposición. El Ministerio de Medio Ambiente es más que nada el Ministerio de Fin de Tubería. Es decir, que es que aquí hay que reducir las emisiones, aquí hay que tal. Es que no, es que hay que reponer. Y ese concepto de reposición es el que falta. Pero es que para reponer hay que saber lo que destruyes. Y desgraciadamente es que no lo sabemos. Entonces no te puedo dar respuestas fáciles y evidentes, pero en mi opinión creo que el concepto clave es el concepto de reposición, meterlo en la mentalidad de la sociedad. Esto es lo fundamental. Yo te puedo comentar rápidamente, Tagle, que estamos con Ecuador evaluando el tema de las regalías para la minería, ¿vale? Y teniendo en cuenta este factor de reposición que está diciendo Antonio, porque es que ahora estamos vendiendo catedrales de la naturaleza al precio del ladrillo y eso es lo que no se puede permitir. Entonces, estamos evaluando, estamos haciendo modelos energéticos, estableciendo si tú llegas hasta esta concentración de mina, eso implica que dentro de X años las generaciones futuras van a consumir 3 o 4 veces más energía que la que estás consumiendo ahora para extraer una unidad de cobre, de oro, de plata o de lo que sea. Bueno, pues esa deuda intergeneracional que se está creando y que nos está pagando hoy es lo que estamos evaluando para que se internalice a la hora de establecer las regalías. Igual que se hace con la minería, pues habría que hacerlo con el resto de la productividad, ¿no? El problema está que hay que universalizar esto porque si no se crean desigualdades. Me queda Vaya, la palabra. Perdón, el tema resulta bien interesante porque, por ejemplo, en el caso del agua, que para México es todo un reto y problema, que finalmente nos estamos acabando todos los acuíferos, los estamos degradando y contaminando, pues sería muy interesante ver este costo de reposición por parte de todos los usuarios y sobre todo los grandes usuarios, ¿no? Y no la forma en que actualmente institucionalmente se está manejando, de darle a las principalmente embotelladoras en México la posibilidad de rehabilitar, pero para tener disponibilidad de ellos, ¿no? Que está muy conflictivo y está generando sobre todo conflictos en el norte del país, donde las embotelladoras como Coca-Cola, Grupo Modelo, finalmente sí están implementando proyectos de rehabilitación de principalmente uso de suelo, pero ya sabemos con qué intenciones, ¿no? Finalmente. Entonces resulta muy interesante y agradezco los comentarios. Gracias. Iñaki, creo que va a ser tú la última palabra, así que todo tuyo. Nos queda nada, 5 minutos y cerramos. Gracias, pues cortito. ¿Se oye bien?
Sí, pues nada, yo solo quiero agradeceros la presentación y yo estoy aquí invitado de rebote por Federico también, que es amigo, y felicitaros por vuestro trabajo de tantos años. Yo, la verdad es que lo conocí un poco también por Federico, que fue quien me habló de ustedes, y yo estudié Ingeniería Industrial y me parece una forma, vamos, nunca me enseñaron esa aplicación de la física a un conocimiento más integrado sobre cómo nos comportamos en la sociedad y el medio ambiente, y seguro que además es mucho más llevadero para aprender para las asignaturas de termodinámica. Me ha gustado mucho y me quedo con una palabra que habéis comentado de la madurez en la relación humana con la Tierra, porque siempre de lo primero que escuché de economía fue también sobre la ley de la demanda, que se dice que el consumidor es insaciable. Entonces no sabemos ni cuándo estamos satisfechos, somos como máquinas aspiradoras, y es la forma de infantilizar, no sé, me parece una forma de infantilizar a todo el mundo y así nos comportamos. Y nada, para terminar, que siempre hablando en plan coloquial, los costes ambientales siempre me han recordado ese dicho de no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Lo que pasa que, claro, ensuciar poco y hacer las cosas bien, pues es muy costoso y a veces es mucho más sencillo meter las cosas debajo de la alfombra, como habéis dicho. Y solo una pregunta sobre el agua en Canarias, que habréis hablado del problema de teluro, que es lo que no conozco el problema. Y muchas gracias. No, simplemente que detectaron que había yacimientos de teluro en las aguas de Canarias y entonces, bueno, pues igual que hay, es que en realidad España es rica de muchos minerales y pues obviamente las mineras están al acecho para poder obtener esos elementos y el teluro es uno de los elementos más críticos y va a ser fundamental para la fotovoltaica. Pero claro, el daño en aguas, en los océanos, hacer extracción minera, pues eso no está muy estudiado, pero vamos, el daño a los ecosistemas puede ser tremendo. Entonces, bueno, pues es otro de los proyectos que se estaban analizando. Yo sé que en un acuífero de Tenerife, por ejemplo, hay problemas en un punto concreto con plomo. Hay contaminación por plomo en las aguas y de un campo de tiro al plato. Una actividad tan tonta, mira lo que puede derivar. Sí, sí. Tengo una última palabra in extremis de Luis, así que Luis, dale. Da tiempo, si no nada. Es que son muchas las preguntas que me ha suscitado todo esto y bueno, pues me quedo con una solo al final, ¿no? Habéis dicho, Alicia decía que se había reducido mucho la física, pero yo creo que no, que la entropía es algo que va más allá de la física. Y entonces, pues creo que se puede aplicar, por ejemplo, cuando los economistas hablaban del velo del dinero sobre las relaciones reales de la economía, pues hay que decir también que hay una, creo, ¿no?, como una entropía en el sistema financiero innata, ¿no? El dinero envejece, ¿no? El ejemplo que ha puesto Antonio, cada día que envejecemos, quiere decir que la entropía ha ido agrandándose, ¿no? Y tenemos más desorden, ¿no? Yo creo que el dinero también introduce un enorme desorden. Y todo esto, yo creo que a lo largo de la gente que conozco que ha estudiado economía, muchos se quejan, es que no tenemos cultura, ¿no? Porque el pensamiento económico ha desaparecido. O sea, cualquiera que no sea economista, bueno, cualquiera que se haya interesado un poco, sabe un poco más del pensamiento económico, más los que habéis nombrado, ¿no? Ricardo, Adam Smith, en fin, los neoclásicos, Keynes, etc. Yo me acordaba sobre todo de los fisiócratas, ¿no? ¿No estaríais vosotros también en esta idea de Quesnay, ¿no?, de los fisiócratas? Bueno, pues ha habido toda una serie de corrientes de pensamiento en la economía en siglos pasados que habría que recuperarla y devolverle la cultura a los economistas. A mí me ha extrañado que estéis en una facultad de economía, porque es que no conocía a nadie que hablase de esto, ¿no?, en ninguna facultad de economía. Bueno, entonces yo creo que hay una batalla que luchar dentro de los economistas que cada vez más se reducen a finanzas, ¿no?
Por todo lo más, coste-beneficio con un esquema muy básico y, bueno, bastante vulgar, diría yo, ¿no? Entonces, pues no hay pensamiento, ¿vale? Que yo veo, ¿no? Como en el resto de la sociedad, falta pensamiento. Yo creo que hay dos cosas que resisten a la entropía, que son el amor y la inteligencia. Y esto es lo que yo creo que son los grandes recursos que no se gastan y que son los que tenemos que emplear. Y sobre todo, pues eso, dirigirse a aquellos que pueden pensar que por su labor, por su profesión, pues tengan un poquito más de cultura y sean capaces de ser un poco críticos con lo que están haciendo. Sencillamente eso. Muy bien. No sé si queréis añadir algo a Antonio y a Alicia. Yo me he apuntado la frase, te la robo, Luis, la del amor y la inteligencia. Te la tomo prestada. Pues, faltaba Marta. Antonio, si quieres decir algo. Que Marta, tú tenías preguntas y entonces te has quedado sin tiempo. Pero no pasa nada. Soy consciente que puedo tomarme la libertad de escribiros o de haceros una llamada un día y os abordo, porque ciertamente, mirad, yo estoy siguiendo muy de cerca el trabajo de algunas fundaciones, como la Fundación Ellen MacArthur, que está muy vinculada al Club de Roma, y tenía intención de preguntarte, Antonio, por ahí, por ese tema también, ¿no? Estoy viendo cómo todo eso. Yo he trabajado en la factoría de Opel de Zaragoza durante 13 años como responsable de medio ambiente. Entonces, pues tengo muchas contradicciones internas de cosas que me ha tocado vivir y hacer, ¿no? Y ahora estoy tratando de plantear una experiencia profesional por mi cuenta, tratando de hablar de una economía regenerativa, gracias a gente como Miguel, a gente como Federico, ¿no? Tratando de llevar a la industria, que es mi nicho, otra forma de abordar la relación con los trabajadores, con la naturaleza, y de una manera, pues de esa perspectiva también un poco, como decía Eugenio, ¿no? Que no moleste a los que llevan toda la vida también sufriendo las consecuencias de un sistema injusto de raíz, ¿no? Pero eso yo sé que es una labor ingente, pero que con la ayuda de científicos como vosotros, es parecido a lo que nos decía Antonio Turiel cuando tuvimos el diálogo con él, ¿no? Decía, yo soy un científico, yo no sé de sociología, pero soy muy consciente de que tengo que apoyar a los sociólogos o a los politólogos o a los tal, para que juntos pensemos qué modelo de sociedad queremos, a los economistas, ¿no? Queremos construir. Mi labor pasa por poner la ciencia y ayudar a interpretarla, y no os preocupéis por la parte tecnológica, ¿no? Nos decía él, ¿no? Yo he creído entender de vuestro discurso a lo largo de todas estas 2 horas que planteabais algo así, ¿no? Nosotros los científicos, los investigadores, no os preocupéis por la tecnología, os ayudaremos a entenderla, ¿no? Pero debemos trabajar conjuntamente en entender qué modelo de sociedad queremos construir, y eso ninguno nos podemos escapar, ¿no? Por eso me gustaban algunas cosas que habéis planteado, y si queréis algo así como un pequeño cierre, ¿no? De tratar de cambiar esta visión de fin de tubería que tenemos, ¿no? Habéis nombrado varias veces ese tema de, en lugar de Seprona, el Serena, ¿no? En lugar del Ministerio de Transición Ecológica, de Medio Ambiente, el Ministerio de Reposición. Habéis hecho mención a ese cambio de mirada tan radical, ¿no? A esa transformación que hay que hacer, que no es un cambio. A mí, cuando ahora se habla de resiliencia, me sienta un poquito mal, porque la resiliencia no puede ser tratada como se está tratando ahora en boca de los políticos, ¿no? Creo que hay mucho más detrás de ese concepto que nos están queriendo robar, ¿no? Creo que habéis hablado de que hay cosas que son incompatibles, ¿no? De minería sostenible, habéis hablado de que es una desvergüenza. Me ha gustado esa palabra que habéis utilizado, ¿no? No se puede pensar que el que venga atrás que arree, ¿no? Que tenemos que repensar un nuevo humanismo, que hay que hacer un cambio de sociedad y de cómo es el reparto, y que hay que tener discusiones profundas, y eso creo que es parte de lo que queremos hacer este pequeño grupito y otros grupos que estamos moviéndonos, tratar de ayudarnos a pensar, de no estar conformes, ¿no? Y nada, y poco más. A mí me gusta ese bloque que habéis dicho, ¿no? Estamos, ojo, que podemos pasar de Gaia a Tanatia, y dónde queremos estar, ¿no? Está en nosotros decidir dónde queremos estar. Así que no sé si hay algo más que queráis decir como cierre, pero si no, por mí, creo que podría quedar así esta tarde.
agradeceros un montón el diálogo a vosotros dos y a todos por compartir y por enriquecerlo, y pondremos a disposición esta grabación también para los compañeros de la editorial que nos lo han pedido, y también en diferentes blogs y páginas que tenemos para que el pensamiento llegue a más, y si lo queréis compartir en vuestros perfiles profesionales también, así que... Pues a vuestra disposición, ya ha sido un placer, así que apúntame también en las próximas para escuchar, que quiero escuchar. Fenomenal. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muy Gracias. bien. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Vale. Saludos, gracias. Hasta luego. Hasta pronto, Federico. Hasta luego. Nos veremos. Daniel, Iñaki, Gregorio, Alicia, todos. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Federico. gracias.